El pasado sábado 14 de octubre, el sureste de México tuvo la oportunidad de presenciar el fenómeno astronómico del año, el eclipse anular. Este tipo de fenómenos han llamado la atención de las antiguas civilizaciones desde hace muchísimos años, y a raíz de ellos y otros fenómenos se han ido creando historias que intentan entender el cosmos y su visión en él. El día de hoy está con nosotros una astrónoma, divulgadora y escritora para hablarnos acerca de las cosmovisiones, las historias del cielo. La doctora Nayeli Flores. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando Edu Cosmos. Sean bienvenidos, cosmoamigos. El día de hoy estoy muy contento y estoy muy emocionado porque tenemos a una mujer increíble. Yo tuve la oportunidad de conocerla por primera vez hace ya poquito, casi 2 años, en un congreso en el que coincidimos en el primer Congreso Nacional de la RAM, pero tuvimos la oportunidad de charlar apenas en marzo, tuvimos la oportunidad de coincidir nuevamente en un maratón Messier, ahí en la sierra del semidesierto queretano. Entonces, fue un honor y un gusto poder charlar con ella en aquella ocasión, y para mí es un gusto que ella aceptara la invitación. Ella es divulgadora, es escritora, tiene un libro acerca de cosmovisiones de los pueblos originarios de México. Ella es la doctora Nayeli Flores y nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Vicente, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Quizá la mayoría de los que nos están escuchando tienen una visión o tienen una idea de lo que es una cosmovisión. Sin embargo, quizá no todos tenemos el concepto correcto o no todos tenemos bien esta idea. Me gustaría que por favor, para comenzar, nos aclarara qué es una cosmovisión. Claro que sí, Vicente. Pues en realidad es relativamente fácil imaginarnos cuál es el significado de qué vamos a hablar cuando estamos hablando de cosmovisión, ¿no? El cosmo normalmente lo entendemos como el universo, como muchas veces asociado nada más a la parte del cielo de las estrellas, ¿no? Pero en realidad está asociado a todo el universo como tal. Y visión, pues, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos del universo, del cosmos, de su nacimiento, de su evolución, etcétera, ¿no? Digamos, de eso es de lo que tratan las cosmovisiones. Yo soy una persona que las cosmovisiones sin duda lo han marcado muchísimo, sobre todo en lo que se trata o lo referente a las cosmogonías acerca del jaguar, sobre todo en las civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, me he cansado de estudiar acerca de las diferencias entre cosmogonías y cosmovisiones, y aún hay cosas que no me quedan del todo claras. Me gustaría que por favor nos explicara cuáles son las diferencias entre estas o cuáles son las similitudes o qué relación existe entre ellas. Mira, es muy interesante y depende mucho del autor que tú leas. Hay una corriente que te dice que no hay como diferencia entre la cosmogonía y la cosmovisión. Digamos, en ambos casos se involucra una serie de historias y leyendas en las cuales se puede explicar el surgimiento y la evolución no solamente del cosmos en general, del universo, sino también cómo está relacionado con nuestro día a día, con las cosas que tenemos, digamos, a la mano, ¿no? Y esto en el caso muy particular de las culturas originarias, ¿no? Y no solamente hablo de las culturas prehispánicas, por ejemplo, en México, sino en general las culturas originarias están muy relacionadas y tienen un vínculo sumamente fuerte con la parte espiritual, la parte, digámoslo así, religiosa, ¿no? Entonces hay toda una corriente que te dice, bueno, las cosmogonías y las cosmovisiones son básicamente lo mismo. Hay otra corriente de autores que te dice, bueno, las cosmogonías es cuando la cosmovisión involucra ya la parte metafísica, la parte no solo espiritual, sino un poco más allá, ¿no? Entonces, insisto, depende mucho del autor que tú consultes, ¿no? Yo creo que al final del día yo me estaría tendiendo a la parte de, estamos hablando de lo mismo, una cosmogonía, una cosmovisión, e incluso podríamos hablar de una cosmología como tal, ¿no? Actualmente llamamos cosmología a la rama de la astrofísica, ¿no? Que estudia el origen y la evolución del universo como tal. Digamos, esa es la cosmología actual y desde sus orígenes etimológicos, la cosmología es el estudio del cosmos, ¿no?
Pero en realidad lo cierto es que las culturas antiguas también tenían su propia cosmología. Ellos estudiaban el cosmos, ¿no? A su manera, con sus alcances, pero yo creo que podemos hablar de las tres cosas sin hacer como mayor diferencia, y entramos un poco en la necesidad del ser humano de definir y de poner, ¿no? Las cosas, esto va aquí, esto va acá, ¿no? Pero en estas cosas están tan relacionadas que difícilmente puedes agarrar y separar y decir, esto lo pongo acá y esto lo pongo acá y no se juntan, ¿no? Entonces, por lo menos ese es desde mi punto muy particular de vista entre la diferencia entre cosmogonía y cosmovisión. ¿Cómo surgen estas cosmovisiones? Cada civilización tiene la suya, los sumerios, los mesopotámicos, los de Egipto, las civilizaciones prehispánicas, pero ¿cómo surgen? El cómo se crean es por la necesidad nata del ser humano de buscar explicaciones a lo que nos rodea, ¿no? Pensemos o imaginemos que somos hombres de las cavernas, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de civilizaciones todavía como tal, ¿no? Pensemos en hombres de las cavernas, ¿no? Ahora es difícil de imaginar, pero sin tecnología, sin celular, sin computadora, ¿no? Sin Instagram, TikTok, Netflix y demás, ¿no? Lo que hacían era observar la naturaleza, observar lo que les rodeaba, ¿no? Y entonces, lo primero que pueden observar, si ustedes se imaginan de verdad como hombres de las cavernas, es esta salida cotidiana de un astro, ¿no? Que nos provee de luz y calor y sale siempre por un lado y se oculta por el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario explicarnos qué carambas es ese astro y por qué siempre aparece por un lado y desaparece por el otro, y un cierto tiempo después, ¿no? Un cierto lapso de tiempo después vuelve a ocurrir lo mismo, sale y se oculta, sale y se oculta, sale y se oculta, ¿no? Y en esta parte, mientras no está, tenemos a un otro astro que es relativamente brillante, que además ese sí cambia de formita, ¿no? A veces no lo vemos completo, a veces lo vemos a pedazos y no siempre sale a la misma hora, es una cosa como mucho más rara, y pues surge de esta necesidad de explicar, ¿no? ¿Qué son estos objetos? ¿Qué son esos puntitos luminosos que vemos en el cielo? ¿Cómo después, ya no solamente de hombres de las cavernas, cuando dejamos que evolucione el tiempo y empezamos a que haya registros de justamente estos fenómenos que rodean al ser humano, empieza a haber registros y entonces, ay, mira, resulta que hace un ciclo ocurrió lo mismo, y hace 2 ciclos ocurrió lo mismo que está ocurriendo ahorita, y hace 3 ciclos, ¿no? Ah, mira, pues parece que cada cierto tiempo ocurre lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos a asociar, por ejemplo, la salida de estrellas con la época de lluvias, ¿no? Con la época de cosechas, ¿no? Yo sé cuándo hay que cosechar porque salen unas ciertas estrellas en el cielo, ¿no? Ya sé que se acercan las lluvias porque el sol, por ejemplo, ahora empieza a salir un poco más hacia el sur. Ya sé que ya se acerca el invierno porque el sol ya se está yendo hacia el norte. Sin ponerle nombre, ¿no? Sin decirle sol, sin decirle norte, de cualquier otra manera, ¿no? Como le hayan llamado los pueblos originarios. Es esta necesidad de explicación del ser humano. Nosotros buscamos de manera innata explicación a las cosas. La incertidumbre no nos gusta. Yo creo que no hay cosa que te pueda poner más ansioso, o por lo menos a mí, ¿no? Que me pueda poner más ansiosa que la incertidumbre, ¿no? O sea, y el qué va a pasar. Entonces, tratamos de buscar una explicación y de poder predecir qué es lo que va a pasar, pues para quitarnos pues sí, este miedo, esta ansiedad. Y entonces así surgen una serie de explicaciones que si tú lo piensas de manera como muy consciente, ¿no? Digamos, hoy hay gente que se burla y dice, ay, pero ¿cómo podían creer, no? O sea, ¿cómo podían creer que fueran demonios y dioses? Qué cosa tan más ridícula. Como las visiones que tenían acerca de los eclipses, las diversas culturas que existían. Me gustaría poner un ejemplo como muy particular, que es el de
los eclipses en China, ¿no? Los eclipses en China eran fenómenos en los cuales los chinos de la antigüedad se explicaban como el sol, ¿no? Esta estrella dadora de vida, venía y era comida por un dragón. Y el dragón venía y se comía a mordidas al sol. Y entonces, ¿qué hacían los chinos? Pues salían con las cacerolas, ¿no? Los woks estos enormes con los que cocinan y sus cucharones para cocinar, hacer ruido, hacer mucho, mucho ruido para espantar a ese dragón. Hoy sabemos que los eclipses se deben a una interposición de la luna entre el paso de la luz del sol hacia la Tierra, tal. Y sabemos que eso es temporal y que va a pasar. Ellos no lo sabían, ¿no? Y entonces salían con estas cacerolas y estos cucharones a tocar y a hacer mucho escándalo. Y eventualmente el dragón se espantaba. Se espantaba, dejaba al sol en paz y ya, todo volvía a la normalidad. Algo similar sucedía en Mesoamérica, solo que en Mesoamérica, a diferencia de la cultura china, en lugar de un dragón, era un jaguar el que devoraba el sol. De hecho, los mayas se referían al eclipse como Chivilquín, que en idioma maya significa la mordida del jaguar, y tenían un ritual muy similar. Bueno, lo cierto es que siempre les funcionó, ¿no? Es decir, nunca fue que el dragón terminara de comerse al sol y que el sol no volviera a salir nunca más. No, siempre funcionó y entonces, claro, hay una asociación, hoy sabemos que no es correcta, a un dragón, a salir a hacer ruido, a espantar al dragón y entonces el eclipse termina, ¿no? Entonces, en diferentes épocas de la evolución de las civilizaciones, de la evolución de la humanidad como tal, pues hemos encontrado diferentes explicaciones a diferentes fenómenos con los que nos hemos topado y pues que es necesario, digamos, hacer estas historias de alguna manera para podernos explicar cómo carambas llegamos aquí. En la religión católica, que si ustedes lo quieren ver así, bien podría ser una cosmovisión, ¿no? La religión católica que nos dice que Dios hizo el mundo en 7 días e hizo al primer hombre, que fue Adán, y después hizo a Eva de su costilla. Esa es una forma de ver cómo surge el universo, cómo evoluciona el universo, ¿no? Es una visión muy particular en la cual evolución hay poca y el origen es, vaya, en 7 días, ¿no? Es de alguna manera casi instantáneo, si lo quieren pensar, en tiempos cosmológicos, en tiempos del universo, ¿no? Esa es una cosmovisión como tal. Entonces, diferentes pueblos hemos encontrado diferentes formas de explicarnos esto. Hoy en día, los científicos tenemos nuestra propia cosmovisión y creemos que es la adecuada, en la cual el universo surgió en un momento particular al que llamamos Big Bang hace 13.800 millones de años, 13.700, dependiendo de qué vertiente de la cosmovisión creas, ¿no? Entre 13.500 millones de años y casi 14.000 millones de años. Y al final es esto, insisto, esta búsqueda de explicaciones, esta búsqueda de no tener una incertidumbre tan grande que nos permita explicar de dónde venimos, cómo carambas llegamos aquí y para dónde vamos. Es muy interesante ver cómo las creaban, cómo las iban generando con el paso del tiempo, pero sobre todo, ¿qué efectos tenían estas diferentes cosmovisiones en el desarrollo de la civilización? ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Híjole, en mucho en realidad, porque estas cosmovisiones conforme van evolucionando, si tú tienes una base, aunque no sea la mejor base o la más acertada, te permite ir dando pasos en el conocimiento y en el estudio de tu mundo, de lo que te rodea. Y estas primeras cosmovisiones de dioses y demás, cuando va evolucionando la matemática, la astronomía originalmente era una rama de las matemáticas. Conforme van evolucionando las matemáticas, entonces podemos encontrar más conocimiento, podemos llegar a ya incluso a medir distancias, a darles una forma, por ejemplo, a los astros, ¿no? Y poco a poco va evolucionando el conocimiento. En Europa es muy, muy clara el momento que se tiene en la Edad Media, ¿no? Donde tenemos una
dominación de las ideas de la Iglesia Católica en las cuales se deja de dar paso a esta evolución del conocimiento y cómo después, cuando se unen una serie de eventos que juntos hacen que rompamos ese paradigma como humanidad, que nacen los protestantes, ¿no? Empiezan a haber personas que se cuestionan el por qué solamente la Iglesia puede dar lectura e interpretación a la Biblia. Surge la imprenta, cae el imperio de Constantinopla de Oriente. Cómo todo esto se junta de alguna manera en una coincidencia fabulosa para dar el surgimiento al Renacimiento, que normalmente nosotros lo ubicamos, no sé, a lo mejor con Leonardo da Vinci, ¿no? Sobre todo cuando se puso muy de moda el libro del Código da Vinci, ¿no? El Renacimiento con los pintores, maravilloso, pero el Renacimiento también se da en la ciencia. Empezamos con Giordano Bruno, ¿no? Que es de los primeros que empieza a cuestionar y que habla de una infinidad de estrellas, ¿no? Cosa que va en contra completamente del pensamiento católico. Seguimos con Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo, ¿no? Hasta llegar a Newton, y es una época de un renacimiento que yo les hablo nada más de la parte astronómica, ¿no? Pero en la medicina se da el primer tratado como tal, el libro es de Vesalio, es de anatomía como tal, ¿no? Entonces, tenemos un resurgimiento también en la ciencia. Aquí es muy claro a la llegada de los españoles, el conocimiento de siglos que se tenía ya en nuestros pueblos originarios, particularmente con la cultura maya, pues se ve destruido de alguna manera por los españoles. También al final son ellos los que conservan, ¿no? En particular los códices que nos permiten hacer ahora una interpretación del conocimiento que ya se tenía, y es un parteaguas en la evolución del conocimiento. Si bien las cosmovisiones nos permiten dar pasos en el avance, también son las cosmovisiones, cuando llega una cosmovisión y se le encima otra, las que de alguna manera impiden también esa evolución. Entonces, en realidad, la evolución del conocimiento de la humanidad como tal ha estado históricamente muy ligada a las cosmovisiones, hasta que llega un momento que de alguna manera la ciencia se separa, ¿no? de las creencias del científico, de las creencias de quien estudia el cosmos. Es en ese momento que se separa, donde no importa si en el mundo hay una cosmovisión dominante, el científico va a hacer de alguna manera esa cosmovisión a un lado y va a tratar de investigar el cosmos independientemente de cuál es la cosmovisión que se tiene en ese momento de manera primordial, digámoslo así. Me encanta oír, la verdad, es muy interesante conocer cómo se iban generando estas diferentes cosmovisiones según el pueblo originario en el que se iban dando y en el que se iban narrando y se iban trazando. Para los que no lo sepan, quizá, la doctora Nayeli, como bien lo mencioné al inicio del capítulo, colaboró en la edición y en el desarrollo de una obra. Es un libro acerca de cosmovisiones de los pueblos originarios. No sé si les pudiera compartir a la audiencia acerca de esta experiencia. Muchas gracias. Este libro es una compilación que hicimos Noboru Takeuchi del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM en Ensenada y yo, junto con el doctor Pepe Franco, ¿no? Que en realidad surge de una celebración internacional en la cual celebramos justamente las cosmovisiones. Al final del día, el nosotros tener conocimiento y recuperar esta sabiduría ancestral nos permite conocer también nuestros orígenes. A lo mejor hoy sabemos que lo que dicen los pueblos originarios que están plasmados en este libro no es lo que creemos hoy en día, pero sí es de dónde venimos, ¿no? Es muy interesante ver cómo además una cosmovisión depende fuertemente del entorno. En este libro recuperamos cosmovisiones de diferentes pueblos originarios, desde los nahuas, seris, mixarricas, ¿no?
hay varias culturas, nos faltan muchísimas, como la gente del desierto, por ejemplo, ve ciertos animales en sus constelaciones, como las estrellas son asociadas a ciertos animales, que no son los mismos animales que van a asociar las personas que viven en la costa, por ejemplo, o que viven en el centro del país. El único animal que podemos encontrar que se repite básicamente en todas las culturas es el alacrán. Si no es un alacrán, es un escorpión, pero lo encontramos casi en todas las culturas originarias. Y fue muy interesante porque lo que nos encontramos al tratar de construir este libro fue que las personas que tenían el conocimiento de la cultura que realmente nos interesaba recuperar eran personas que difícilmente hablaban el castellano. Son personas que guardan muy celosamente no solamente el conocimiento, sino también la lengua, o la lengua como parte del conocimiento y la lengua como parte de la identidad del pueblo. Entonces, bueno, nos podíamos comunicar con ellos, ¿no? Porque ninguno de nosotros hablaba una de estas lenguas. Entonces, hubo que echar mano de los nietos de estas personas que de alguna manera hacen una traducción de lo que los abuelos nos cuentan, o bien de personas que están inmersas en la comunidad por alguna razón. Por ejemplo, hay una buena contribución de docentes, ¿no? Que estudiaron en la escuela normal y están dando clases en escuelas rurales. Y ellos nos permiten tener este acercamiento a las culturas porque ellos ya están inmersos, entonces ya están envueltos de alguna manera pues en esta cosmovisión, ¿no? Es el caso muy particular, por ejemplo, del pueblo Mije. El pueblo Mije que está en la Sierra de Oaxaca es un pueblo celoso, es un pueblo maravilloso, es un pueblo muy orgulloso que además cuando uno lo conoce dice, ¿por qué no somos todos así? Que trabajan por la comunidad, que hay un sentido de sociedad muy interesante, no hay egocentrismo tan marcado, ¿no? Y se dicen ellos a sí mismos los nunca conquistados, los Mishis son el pueblo nunca conquistado. Difícilmente la sierra es una sierra bastante complicada, aunque ya hay ahora carreteras y lo que tú quieras, pero la llegada de los españoles a esa sierra era bastante complicada y nunca iban a encontrar a los mijes descuidados. Ellos tienen un lugar privilegiado para poderse defender, entonces nunca los conquistaron los españoles. Y ese orgullo por ser el pueblo nunca conquistado, bueno, muestra cierto recelo, ¿no? Al extranjero que viene a hacer preguntas y demás, ¿no? Pero cuando conoces a alguien que ya está inserto en la comunidad y ese alguien te presenta y te da ese acercamiento, es decir, no viene a hacer mal uso de nuestro conocimiento, sino al contrario, dar a conocer nuestros conocimientos, ya permiten la entrada, ya permiten una serie de situaciones y ellos mismos son los que nos van contando las tradiciones, ¿no? Y son ellos los que escriben estas tradiciones en el libro. En realidad, Noboru Takeuchi y yo fungimos básicamente como compiladores y editores, pero tenemos diferentes autores, conocedores como tal de la cultura. En el caso del capítulo que yo escribo, que es del pueblo Seri, lo escribo justamente con un originario Seri, cuya lengua castellana no es fluida, ¿no? Entonces, a él sus abuelos le contaron las historias, él me las contó a mí y yo hago una traducción, una investigación de cuál es la evolución del pueblo Seri y después una investigación, por ejemplo, de las estrellas que él identifica, a qué las podríamos asociar o cuáles podrían ser las estrellas que estaría viendo y cómo les llamamos ahora, ¿no? Y entonces se hace no solo la traducción, la comparación de alguna manera de las visiones que se tenían en el universo, ¿no? De las estrellas en particular. Qué padre, en verdad, qué padre. Para los que ya estén interesados en adquirir el libro, ¿cómo podrían encontrarlo? ¿Cómo podrían adquirirlo? Pues mira, y muchas gracias por la pregunta. Afortunadamente el tiraje que se hizo impreso ya está agotado, pero se puede encontrar de manera completamente gratuita. Si ustedes buscan una página que se llama Ciencia Pumita, es el proyecto que tiene Noboru Takeuchi, un proyecto maravilloso que
trata de llevar la ciencia la ciencia que tenemos hoy en día, la ciencia rigurosa que estamos haciendo hoy en día, a los pueblos originarios. Entonces tiene traducción de libros de matemáticas, de libros de astronomía, incluso de nanotecnología. Perdón, él está en el Instituto de Nanotecnología, no de Ciencias Nucleares. De nanotecnología a idioma maya, por ejemplo, ¿no? Tanto escrito como hablado. Entonces, ahí en Ciencia Pumita, ustedes van a encontrar varios de estos libros de los cuales les comento, y está el libro de Cosmovisiones, lo pueden descargar, está en PDF y es completamente gratuito para que lo lean digitalmente. Yo creo que vamos a dejar en la descripción del video el link para la descarga del libro. Si no, lo vamos a dejar en Instagram, en redes sociales, para que quienes gusten leerlo puedan tenerlo al alcance y puedan conocer más acerca de este tema. Entonces, para concluir, doctor, en alguna ocasión platicando con la doctora Julieta Fierro hablamos acerca de que conocer el cosmos hasta cierto punto es conocernos a nosotros mismos. Usted ha estudiado mucho acerca de cosmovisiones. A usted como astrónoma, a usted como persona, ¿qué le ha dejado el estudiar estas diferentes creencias o estas diferentes historias? ¿Qué le ha dejado como persona el estudiar las cosmovisiones? Mira, deja muchas cosas. Por una parte deja un estar maravillado de la observación que tenían, de las explicaciones tan maravillosas que tenían. Por otra parte, deja mucha curiosidad por conocer más, ¿no? Por otra parte, deja un cierto dejo de, híjole, qué lástima que los españoles terminaron con todo eso. Hoy podemos conocer tanto a partir de lo tan poco que quedó, ¿no? Los códices, las estelas, algunos de los edificios. Así, si tuviéramos todo lo que había, ¿qué nos sabríamos? ¿Qué nos sabríamos, no? Pero definitivamente a mí me deja mucha curiosidad. Yo, una de las cosas, no solo de este libro, sino antes, yo creo que hay pocas cosas que disfrute tanto como el platicar con una persona de una comunidad que te cuenta cómo ve el cielo, cómo ve la luna, ¿no? Cómo asocia una serie de cosas a los fenómenos celestes, ¿no? Es maravilloso escuchar a esta gente. Hay mucho conocimiento ahí guardado que desgraciadamente desconocemos. Entonces, yo los invitaría a que vayan a cualquier pueblo y escuchen a la gente, sobre todo de campo, que trabaja en el campo. Ahí van a encontrar muchas cosmovisiones que ustedes no tenían ni idea y que por supuesto no están plasmados aquí, ¿no? Porque a lo mejor también la cosmovisión cambiaba de una zona a otra. La comunicación que se tenía antes no es la comunicación que tenemos hoy, ¿no? Entonces, dos pueblos nahuas, por ejemplo, podrían tener una cosmovisión ligeramente diferente entre ellas, ¿no? A pesar de ser los dos nahuas. Como siempre es un gusto escucharla, en verdad le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Me siento muy honrado de que la haya aceptado y no sé si gustaría agregar algo más antes de concluir con este episodio. Al contrario, Vicente, muchísimas gracias. Invitarlos a que lean, a que conozcan la forma en la que veían nuestros pueblos originarios, el cosmos, el universo, porque ahí están justamente nuestros orígenes y de verdad que se van a sentir muy orgullosos de dónde venimos. No, pues de nuevo, muchísimas gracias. Para mí es un gusto. Si les gustó el contenido de este canal, les invito a compartirlo y nos vemos el próximo lunes para un nuevo episodio de EduCosmos.